Te cepillas los dientes 2 veces al día, sigues todas las recomendaciones del dentista, y aún así, después de los 60, tus encías siguen extrayéndose y tus dientes se vuelven más sensibles cada año. Lo más preocupante es que a esta edad el tejido de las encías ya no se regenera con la misma facilidad. Cuando la encía se retrae demasiado, el daño puede volverse permanente. En algunas regiones de India y del sur de Asia, muchas personas mayores de 60 años se cepillan solo una vez al día y aún así conservan dientes firmes hasta edad avanzada. Entonces, la pregunta incómoda es esta: ¿y si el problema no fuera la falta de higiene, sino el exceso? ¿Y si cepillarte con demasiada frecuencia o con demasiada fuerza estuviera debilitando lentamente tus encías sin que lo notes? En este vídeo descubrirás un método tradicional ayurvédico, simple y respaldado por siglos de práctica, que puede ayudar a proteger tus encías y apoyar su recuperación antes de que el daño avance más. La buena noticia es esta: aún puedes fortalecer de manera natural las zonas del diente que se están debilitando. Muchas personas notan que la sensibilidad disminuye de forma evidente en apenas unos días. Imagina poder morder una fruta fría sin sentir esa descarga aguda en la mandíbula, o disfrutar tu café por la mañana sin esa molestia constante. Para lograrlo, primero debes comprender qué sucede realmente. Después de los 50 años, la densidad mineral del esmalte disminuye progresivamente con cada década. La capa protectora alrededor del cuello del diente se vuelve más fina, dejando la dentina más expuesta y vulnerable. La desmineralización avanza en silencio. No la ves, pero la sientes cuando la sensibilidad aumenta. Muchos enfoques tradicionales solo cubren la superficie, sin resolver la causa raíz, la pérdida continua de minerales y el desequilibrio del entorno bucal. Existen 3 métodos tradicionales que pueden apoyar el proceso natural de remineralización. El primero se enfoca en restablecer un entorno oral más equilibrado, ayudando a reducir la agresión ácida diaria y permitiendo que el esmalte debilitado comience a estabilizarse. El segundo trabaja estimulando suavemente la zona de las encías y el cuello dental, favoreciendo una mejor circulación local y apoyando la llegada de compuestos esenciales a las áreas más frágiles. El tercero actúa reforzando la estructura mineral desde la superficie, promoviendo que los componentes biológicos adecuados se depositen donde el desgaste ha dejado pequeños espacios microscópicos. Cuando estos 3 principios se aplican correctamente, la superficie dental puede volverse más firme con el tiempo, la sensibilidad empieza a disminuir y, lo más importante, no estás ocultando el problema, sino apoyando un proceso de recuperación más profundo y sostenible. Paso 1. El enjuague mineral de la tradición ayurveda. Antes de hablar de soluciones modernas, quiero comenzar con una práctica ancestral que ha acompañado a muchas generaciones. Este no es un invento reciente ni una moda pasajera. Es un método tradicional de la medicina ayurveda utilizado desde hace siglos como parte del cuidado diario para mantener la salud de las encías y el equilibrio de la cavidad oral. Nuestros abuelos también recurrían a esta fórmula sencilla cuando no existían enjuagues comerciales. El ingrediente principal es la sal rosa del Himalaya. Esta sal mineral natural contiene oligoelementos como magnesio, calcio y potasio, que contribuyen al equilibrio osmótico de la mucosa oral. Su ligera acción hipertónica puede ayudar a reducir el edema gingival leve y a disminuir la carga bacteriana superficial en el margen de la encía. Cuando la inflamación se controla, la progresión de la retracción gingival puede desacelerarse y la hipersensibilidad dentinaria puede atenuarse gradualmente. Si no dispone de sal rosa del Himalaya, puede utilizar sal marina sin refinar como alternativa adecuada. Aunque la sal rosa es valorada por su perfil mineral más amplio, la sal marina natural también aporta minerales beneficiosos y permite preparar una solución salina terapéutica eficaz. La fórmula es precisa y fácil de preparar. Tome un vaso de agua tibia, aproximadamente 200 mililitros. Añada media cucharadita de sal rosa del Himalaya, equivalente a 2 o 3 gramos. Mezcle hasta que se disuelva por completo.
El agua debe estar tibia, nunca caliente, para evitar irritación del tejido gingival. Modo de uso. Mantenga la solución en la boca durante 30 a 40 segundos. Dirija suavemente el líquido hacia la línea de la encía, especialmente en las zonas con retracción o sensibilidad. Evite movimientos bruscos. Permite un contacto constante y delicado. Escucha y espera unos minutos antes de cepillarse para que el entorno oral se estabilice. Frecuencia recomendada 2 veces al día durante 14 días como fase inicial. Posteriormente puede continuar 1 vez al día como mantenimiento. Prepare siempre la mezcla fresca. Conserva la sal en un recipiente hermético, en un lugar seco y protegido de la humedad. En la tradición ayurveda, el objetivo no es solo limpiar, sino crear un entorno equilibrado donde los tejidos puedan mantenerse fuertes con el paso del tiempo. Este paso no sustituye el tratamiento periodontal profesional cuando existe periodontitis avanzada, pero puede ser un apoyo constante dentro de una rutina responsable. A veces la sabiduría más antigua nos recuerda algo esencial. La estabilidad diaria vale más que las soluciones rápidas. Este es el primer paso para preparar sus encías antes de avanzar hacia el siguiente nivel de cuidado periodontal. Paso 2. Oil pulling con solución ayurvédica de sésamo y clavo. Después de preparar el entorno gingival con el enjuague mineral, entramos en el segundo paso del protocolo tradicional ayurveda. Este paso no es moderno ni experimental. Es una práctica ancestral conocida como oil pulling, utilizada durante siglos para apoyar la salud oral y mantener el equilibrio de los tejidos periodontales. Tome 2 cucharaditas de aceite de sésamo prensado en frío. El aceite de sésamo es rico en ácidos grasos y compuestos antioxidantes naturales. En Ayurveda se considera un aceite estable y penetrante, adecuado para el cuidado bucal diario. Colóquelo en un mortero limpio. Añada un poco más de media cucharadita de clavo entero, aproximadamente 1 gramo. El clavo contiene eugenol, un compuesto con propiedades antimicrobianas y efecto analgésico leve reconocido en odontología. Triture suavemente hasta liberar los compuestos activos, sin calentar ni quemar la mezcla. Esta combinación de aceite de sésamo y clavo actúa como apoyo complementario en el control de la placa bacteriana y la inflamación gingival leve. No sustituye la terapia periodontal profesional, pero puede ayudar a reducir la carga microbiana superficial y favorecer un entorno oral más estable. Aquí surge una pregunta importante. ¿Y si el problema no es solo la retracción, sino la inflamación crónica silenciosa que la precede? Una vez triturada la mezcla, filtre el aceite con una tela limpia o colador fino. Puede preparar una cantidad mayor y almacenarla en un frasco de vidrio oscuro, bien cerrado, en un lugar fresco y protegido de la luz. Se recomienda utilizarla en un plazo de 2 a 3 semanas para conservar su estabilidad. Para el uso diario, mezcle una cucharadita del aceite infusionado con una cucharada de agua tibia. Esta solución facilita el movimiento en la cavidad oral y mejora la tolerancia en personas con sensibilidad. Coloque la solución en la boca y realice el movimiento de arrastre entre dientes y encías durante 1 minuto en los primeros días. Posteriormente, aumente gradualmente a 3 o incluso 5 minutos según tolerancia. El movimiento debe ser constante, pasando el líquido entre los espacios interdentales y el margen gingival sin tragar. El mecanismo es mecánico y bioquímico. El aceite ayuda a desprender residuos liposolubles y contribuye a disminuir la adherencia de placa. El eugenol del clavo aporta actividad antimicrobiana leve. Esta combinación puede apoyar la prevención de gingivitis y ayudar a estabilizar la retracción gingival cuando se integra en una rutina completa de higiene oral. Mini reflexión. Muchas personas mayores creen que cuando la encía baja ya no hay nada que hacer. Sin embargo, en fases iniciales, reducir inflamación y mejorar el control de placa
Puede frenar la progresión y favorecer la recuperación del tejido blando circundante. Realice este procedimiento una vez al día, preferiblemente por la mañana en ayunas o antes del cepillado nocturno. Después del oil pulling, escupe la solución y enjuague con agua tibia. Continúe con su higiene habitual usando técnica de cepillado suave y seda dental. Precaución: no sustituye el tratamiento de periodontitis moderada o avanzada. Si existe sangrado persistente, movilidad dental o pérdida ósea confirmada, es necesaria valoración por un odontólogo. En Ayurveda se enseña que la boca es la puerta del equilibrio interno. Cuando disminuye la inflamación, mejora el confort, se reduce la sensibilidad y la sonrisa recupera seguridad. Este es el segundo pilar del proceso. En el siguiente paso explicaremos cómo apoyar la remineralización y proteger el esmalte para consolidar los resultados a largo plazo. Paso 3. Aplicación del gel de cúrcuma. Llegamos a un momento clave del proceso. Tal vez al escuchar la palabra cúrcuma, usted piense en la cocina, en un guiso cálido o en un aroma familiar. Pero hoy quiero que la mire desde otro ángulo, no como especie, sino como aliada silenciosa del tejido gingival. Aquí comienza un paso que muchos subestiman y que, sin embargo, puede marcar una diferencia cuando se aplica con constancia y criterio. La retracción de las encías no aparece de la noche a la mañana. Suele estar precedida por inflamación crónica de bajo grado. Esa inflamación, casi imperceptible al principio, va debilitando la unión entre encía y diente. La cúrcuma contiene curcumina, un compuesto con actividad antiinflamatoria y antioxidante estudiada en el ámbito biomédico. Su función no es hacer crecer tejido de manera milagrosa. Su función es ayudar a modular la respuesta inflamatoria local y reducir el estrés oxidativo que afecta a la mucosa oral. Piense en esto por un momento. Si el problema principal es un entorno inflamado, ¿no tendría sentido empezar por calmarlo de forma constante y suave? La preparación es simple pero precisa. Tome media cucharadita de cúrcuma en polvo puro, aproximadamente 1 gramo. Añada la misma cantidad de agua hasta formar una pasta espesa, homogénea y fácil de manejar. La textura debe ser densa, capaz de adherirse a la encía sin deslizarse. No necesita más ingredientes. La clave está en la pureza y en la regularidad. Con la yema del dedo limpio, tome una pequeña cantidad del gel y aplíquelo directamente sobre la línea de las encías y las zonas donde note mayor sensibilidad. Realice movimientos circulares suaves durante 1 o 2 minutos. No presione, imagine que está estimulando el tejido, no castigándolo. Este masaje delicado favorece la microcirculación sanguínea local. Una mejor irrigación implica mayor aporte de oxígeno y nutrientes, elementos esenciales para el mantenimiento del tejido gingival. Aquí aparece el primer cambio que muchos notan. No es espectacular ni inmediato, es una sensación de calma, de menor irritación. Cuando el tejido deja de estar constantemente inflamado, la progresión de la retracción puede desacelerarse y la sensibilidad puede disminuir de forma gradual. Deje actuar la pasta entre 3 y 5 minutos. Permite que el contacto sea suficiente para que la curcumina interactúe con la superficie gingival. Después, enjuague con agua tibia. Puede realizar este procedimiento una vez al día durante 10 a 14 días. Posteriormente, reduzca la frecuencia a 3 veces por semana como mantenimiento. Un detalle importante es utilizar cúrcuma de calidad alimentaria sin colorantes añadidos. Prepare la mezcla justo antes de aplicarla para garantizar higiene y estabilidad. Si desea mejorar la adherencia, puede incorporar una mínima gota de aceite de sésamo. Recuerde que la cúrcuma puede teñir ligeramente, por lo que un cepillado suave posterior es recomendable.
Ahora deténgase un instante. Muchas personas creen que la edad es la causa inevitable de la retracción. Sin embargo, en muchos casos, el verdadero enemigo es la inflamación persistente que nunca fue controlada de manera adecuada. Reducirla no es un acto dramático. Es un acto diario, pequeño y consciente. Ahora quiero detenerme un momento antes de pasar al siguiente paso, porque todo lo que hemos hablado pierde fuerza si descuidamos lo más básico y lo más decisivo, la forma en que nos cepillamos los dientes cada día. Después de los 60 años, el esmalte ya no tiene la misma resistencia que a los 20. La encía puede haberse retraído ligeramente y la dentina queda más expuesta. Por eso aparece esa molestia al tomar café caliente o al beber agua fría. No es solo sensibilidad, es una señal de que el diente necesita protección, no agresión. Aquí viene una verdad que incomoda. Muchas personas creen que cuanto más fuerte se cepillan, mejor limpian. En realidad, un cepillado excesivamente vigoroso puede acelerar la abrasión del esmalte y agravar la retracción gingival. Con el tiempo, ese hábito abre la puerta a la hipersensibilidad dentinaria. El cepillado correcto comienza con la elección del cepillo. Cerdas suaves o extra suaves. Cabezal pequeño que permita acceder a las zonas posteriores. Coloque el cepillo en un ángulo aproximado de 45 grados hacia la línea de la encía. Realice movimientos cortos y suaves, sin presión excesiva. No arrastre con fuerza horizontal. Prefiera movimientos vibratorios pequeños y controlados que limpien el margen gingival sin dañarlo. El tiempo importa. 2 minutos completos, no 20 segundos apresurados. Divida la boca en 4 zonas y dedique al menos 30 segundos a cada una. No olvide las superficies internas, especialmente en los incisivos inferiores donde suele acumularse más cálculo. Y recuerde que la lengua también forma parte de la higiene oral, ya que puede albergar bacterias responsables de halitosis y desequilibrio del microbioma oral. Si ya siente dolor al consumir alimentos fríos o calientes, utilice una pasta dentífrica formulada para hipersensibilidad que contenga agentes desensibilizantes como nitrato de potasio o arginina. Estos compuestos ayudan a reducir la transmisión del estímulo doloroso a través de los túbulos dentinarios. Pero incluso la mejor pasta no funcionará si la técnica es incorrecta. Permítame hacerle una pregunta directa. Si sus dientes naturales le han acompañado durante 6 o 7 décadas, ¿no merecen ahora un cuidado más consciente que nunca? Que cuando se pierde un diente no solo se pierde estructura, se pierde función, equilibrio en la mordida y calidad de vida. Las prótesis, los implantes o las restauraciones cerámicas pueden ser soluciones válidas en muchos casos, pero implican procedimientos clínicos complejos, tiempo y un coste económico elevado en euros. Además, ningún material artificial reproduce al 100% la sensación y la adaptación biológica de un diente natural sano. La prevención siempre será más sencilla que la rehabilitación. Evitar la inflamación, controlar la placa bacteriana y cepillarse con técnica adecuada puede marcar la diferencia entre conservar sus dientes o enfrentarse a tratamientos extensos en el futuro. No espere a que aparezca movilidad dental, dolor persistente o pérdida visible de encía para actuar. La salud oral no se recupera de un día para otro. Se construye cada mañana y cada noche frente al espejo. Porque cuando los dientes faltan, la comida pierde textura, la sonrisa pierde seguridad y la conversación pierde espontaneidad. Y a esta edad, disfrutar de un plato caliente sin dolor, masticar con comodidad y sonreír sin preocupación es parte esencial de la calidad de vida. No hay nada que iguale a un diente natural sano. Por eso, proteger su boca hoy no es un gesto pequeño, es una decisión profunda. Es elegir bienestar, dignidad y autonomía para los años que aún están por delante.
Hoy hemos recorrido 3 pasos claros y complementarios. Primero, el enjuague con sal mineral para equilibrar el entorno oral y reducir la inflamación superficial. Segundo, el oil pulling con aceite de sésamo y clavo para apoyar el control de la placa y fortalecer las encías de forma progresiva. Tercero, la aplicación del gel de cúrcuma para ayudar a modular la respuesta inflamatoria y crear un ambiente más estable alrededor del diente. 3 acciones sencillas, 3 hábitos constantes, un mismo objetivo: proteger sus encías, reducir la sensibilidad y conservar sus dientes naturales el mayor tiempo posible. Si este contenido le aporta claridad y esperanza, le invito a suscribirte al canal. Aquí encontrará conocimiento práctico, explicado con rigor y cercanía, pensado especialmente para quienes desean envejecer con salud, autonomía y dignidad. Cada semana compartimos estrategias reales para cuidar su cuerpo, su mente y su sonrisa. Su experiencia de vida es valiosa. Permítanos acompañarle en este camino con información útil, honesta y basada en principios sólidos.